Buenas tardes, soy el alumno Uciel Armando Aguirre Núñez del quinto semestre. Estoy cursando la materia de máquinas eléctricas impartida por el doctor Jorge Refugio Reina de la Rosa. Ahora vamos a hacer un problema de transformadores. Vamos a calcular la eficiencia y regulación de voltaje en un transformador. Nuestro problema dice que es un transformador de distribución a 100 kilovolts ampere de 8000 volts de voltaje principal, de voltaje primario y 277 volts de voltaje secundario, que trabaja con un factor de potencia de 0.85 en atraso. Bueno, aquí tenemos el diagrama original y lo que tenemos que hacer primero es sacar el circuito equivalente del transformador. Para sacar el circuito equivalente del transformador necesitamos la relación de transformación, que viene siendo el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Esta se representa con la letra A y tenemos que el voltaje primario es de 8000 volts sobre el voltaje del secundario, que es de 277 volts. Esto nos va a dar una cantidad de 28.88 y lo vamos a cerrar en 28.9 volts. Para sacar el circuito equivalente del transformador, el circuito secundario, lo que vamos a hacer es la relación de transformación. Vamos a usar cada uno de los valores de las impedancias para dividirlo sobre el valor de transformación elevado al cuadrado. Entonces esto nos va a dar una cantidad de 0.0107 ohmios más J.13 ohms. Esto nos va a dar una cantidad de 11.97, que lo vamos a cerrar en 12, y esta de 59.86. Bueno, ahora vamos a sacar la intensidad del secundario. Para sacar la intensidad del secundario ocupamos la potencia nominal sobre el voltaje del secundario, que va a estar multiplicando al ángulo de teta. Entonces, para sacar el ángulo de teta necesitamos sacar el arco coseno del factor de potencia. Como ya nos dijo en el problema, el factor de potencia es de 0.85. El arco coseno de 0.85 es de 31.8 grados. Entonces nada más sustituimos en la fórmula para sacar la intensidad del secundario, que nuestra potencia nominal es de 100 kilovolts ampere sobre 277 volts, que es nuestro voltaje secundario, por un ángulo de menos 31.8. Este ángulo se pone negativo porque está en atraso, nos dice que está en atraso. Entonces esto nos da un total de 361.01 por un ángulo de menos 31.8, y esta va a ser nuestra intensidad del secundario. Para continuar con el problema tenemos que sacar la regulación del voltaje. La fórmula nos dice que para sacar la regulación del voltaje va a ser el voltaje principal sobre A menos el voltaje secundario sobre el mismo voltaje secundario. Entonces, la fórmula nos dice que para sacar VP, el voltaje principal, sobre la relación de transformación, va a ser la intensidad del secundario que ya acabamos de sacar por la impedancia que nos dio en el circuito secundario más el voltaje del secundario. Entonces tenemos que es 361 por menos 31.8, que es la intensidad del secundario, por la impedancia que ya nos había dado, más 277 con un ángulo de 0, para que nos dé en polar y así podamos sustituirlo en la fórmula que viene siendo nuestro voltaje del secundario. Entonces aquí lo que hacemos es convertir esta impedancia de rectangular a polar para que la podamos multiplicar con la intensidad del secundario, y al hacer esta multiplicación nos va a dar 0.1009 con un ángulo de 18.91 grados más 277 con un ángulo de 0. Al convertirlo, ya una vez multiplicado y que tengamos que sumar, lo vamos a tener que volver a convertir para poder sumar estas dos cantidades. Una vez convertido y sumado nos va a dar una cantidad de 282.771 más J 1.97. Esto lo volvemos a convertir para que VP sobre A nos quede de manera polar, que nos da 282.77 con un ángulo de menos 40 grados. Y para sacar la regulación del voltaje
Nada más hacemos la sustitución en la fórmula de la regulación del voltaje y nos va a dar que es 282.77 menos 277, que es el voltaje del secundario, sobre 277 voltios, que es el mismo voltaje del secundario, por 100%, y nos va a dar una cantidad de 2.08%. Esa es nuestra regulación del voltaje. Bueno, y para terminar tenemos que sacar la eficiencia. La eficiencia se representa con la letra N y nos dice que es la intensidad del secundario por el voltaje del secundario por el coseno de teta sobre este viene siendo la pérdida de relación de la resistencia del núcleo, más esto que viene siendo la pérdida de relación en el efecto de la resistencia, más esta multiplicación que ya tenemos arriba, que es intensidad del secundario por voltaje del secundario por el coseno de teta, esto todo por 100. Entonces, para sacar la pérdida, la pérdida de relación de la resistencia del núcleo, nos dice la fórmula que es la intensidad del secundario al cuadrado por la resistencia equivalente. Entonces, tenemos aquí la intensidad del secundario, que son 361. Esto lo vamos a elevar al cuadrado por 0.0107 ohmios, que es la resistencia equivalente, y esto nos da un total de 1394.93. Para sacar lo que viene siendo esta, que es la pérdida de relación de efecto de la resistencia, tenemos que esta es la intensidad en el núcleo al cuadrado por Rn. Entonces, para sacar la intensidad en el núcleo, nos dice la fórmula que es el voltaje principal sobre la relación de transformación, que es Vp sobre A, sobre la misma Rn. Entonces, como ya sacamos Vp sobre A, que es 282.8 voltios sobre 50.45 ohmios, nos da una cantidad de 5.605 amperes. Entonces, nada más sustituimos a la fórmula, que es la intensidad del núcleo al cuadrado por la misma Rn, que es 50.45, y nos da una cantidad de 1584.93. Entonces, la eficiencia nos dice que es 361, que es la intensidad del secundario, 277, que es el mismo voltaje del secundario, por el coseno de teta, que es 31.8, sobre la pérdida de relación de resistencia del núcleo, que son 1394.43, la pérdida del efecto de la resistencia, la pérdida de relación del efecto de resistencia, que son 1584.93, y la misma multiplicación que ya tenemos arriba por 100. Entonces nos sale que tenemos una eficiencia, se representa con la letra N, del 96.61. Entonces tenemos que nuestro resultado, nuestra relación de voltaje viene siendo de 2.08%, con una eficiencia del 96.61%. Y eso sería todo. Muchas gracias.